Su voz profunda nos remite al misterio de la montaña. Su arte multicolor, plagado de volúmenes insistentes, reflejan su pasión por las formas que la rodean. Ella vive en una entrega permanente a las voces y las formas del pedazo de tierra donde creció y descubrió su arte. Su nombre remeda a una flor y su pintura mezcla su origen europeo con el entorno afrovenezolano donde se hizo mujer. Les habla Giovanni Gotopo y hoy sentiremos el rumor de la montaña a través de la pintura de Azucena Marcellán. Lo que puedo pensar, o sea, lo que pienso cuando estoy pintando, eso depende del espacio donde esté. Si yo estoy aquí en un rinconcito pintando una flor solamente, estoy en esa flor. Todo lo demás se olvida. O sea, ya no existe más nada que esta flor aquí. Eso depende. Si estoy en los ojos, estoy pintando los ojos, estoy en la mirada, estoy ahí dedicada. Entonces, por eso es que yo tardo a veces hasta un mes para hacer una obra, porque estoy en lo que es la parte del detalle. Hasta si posible un grillo que coloque ahí. Que es transmitirle a los demás lo que yo veo. Todo lo bello, por insignificante que parezca, lo bello que se ve. No es lo mismo que tú ves este pocillo de peltre aquí que tú lo veas en una pintura. Todos mis objetos que están aquí, que me rodean, casi todos han estado dentro de mis pinturas. O sea, mi espacio, mis cosas que yo tengo, todo eso también para mí son importantes y también aparecen dentro de las pinturas. Porque todo es parte de mi mundo. Ubicada para la mayoría dentro del grupo de los figurativos, la tendencia pictórica de Azucena Marcellán ha sido objeto de discusión entre artistas, público y críticos de arte. Ella no se desvela en definir su pintura, solamente parece ocuparse de vivirla. Es que cuando comienzo una obra me es muy difícil despegarme de aquí, sobre todo cuando ya está comenzada, cuando ya estoy dentro de ella. Es más difícil cuando tú estás comenzándola, pero ya cuando ya tú la has comenzado, que ya estás viendo justamente lo que tú quieres, entonces es cuando no se puede uno desprender de ella. Y cuando se termina, es un poco difícil quitarla del espacio donde uno la tiene. Entonces uno la disfruta, se sienta a verla. Es como un hijo, como tener un hijo, como parirlo. Ahí está. Y entonces uno ve su creación y la disfruta para uno mismo. Y me siento bien tenerla ahí. En lo particular no pudiera yo ver a Azucena realmente como una artista que digamos se asemeje más a lo popular. Tal vez en su imaginario, ¿verdad? Esta tendencia aparezca, digamos un poco tiende un poco a confundir por tal vez la forma en que ella plantea los temas dentro de su obra, ¿no? Pero yo creo que esto está más relacionado, digamos, a eso, ¿no? A que Azucena realmente es una artista autodidacta que ha manejado, digamos, la proporción de sus trabajos desde su propio aprendizaje. Pero me gustan los colores, que los que empecé a experimentar justamente fue con los creyones. Entonces me gustan los colores, pero primero es el dibujo. Para mí es esencial el dibujo. Y luego entonces viene el proceso, primero es con la expresión que yo quiero del rostro, es lo que más me importa, sobre todo lo que son la sonrisa o la mirada. En los ojos es la parte que más me gusta de la expresión de la persona. Puede ser con la mirada, esa mirada que tú para donde vayas te está mirando, que solamente tienes que hacerlo, o sea, mirándote a ti. Si te está mirando a ti, tú te pones hacia acá, te mira a ti, como la Gioconda. Si te pones hacia acá, también te mira. Entonces, eso es lo más importante para mí, del rostro, la parte del rostro. Están las manos. Las manos es una parte muy importante también del ser de la persona. Y ya por último, cuando ya estoy justamente, tengo el boceto de lo que yo quiero, de la expresión que yo quiero en el rostro, entonces viene lo otro, lo que es el fondo, lo que es no es manchar solamente un fondo, sino
que vaya parte de este paisaje de aquí de la sierra. Hablar de Azucena Marcellán es hablar de uno de los casos más singulares de la plástica falconiana. Azucena Marcellán es una pintora que se ha hecho artista sobre la base de la experiencia, la observación y la práctica constante de un oficio. No dispone de estudios académicos que la acrediten como tal, pero sí dispone y exhibe una gran capacidad de observación, una notable inventiva para la recreación de su entorno y de los motivos propios de su paisaje. Azucena Marcellán ha visto como motivo central de su trabajo artístico, de sus dibujos y de sus pinturas, el entorno donde vive. El pueblo de Cabure, esta hermosa región de la Sierra Falconiana, constituye para ella su pequeño y su gran universo, el centro de irradiación de sus reflexiones, de su pintura. Allí descubrió la plasticidad, la elegancia y la monumentalidad del cuerpo de las negras de la región serrana. Estas personas afrodescendientes atrajeron su atención no solo por lo grácil de su andar, sino por la textura volumétrica de sus formas, sino también por ese color de piel que le atrajo de una manera tan importante y tan impactante que ha quedado registrada en sus pinturas una serie de obras que tienen como motivo central estas mujeres colocadas en el entorno natural, no de una vegetación cualquiera, sino de una vegetación que habla también de su Cabure querido, de su Cabure vivencial, el Cabure de sus vivencias. Pero el mundo de Azucena Marcellán es muy amplio. Su propia historia familiar se hace imprescindible en su pintura. Un arte que parece liberar sus propios fantasmas, mientras ella misma se afana en buscar su más correcta identidad. En breve regresamos con más de Trazos de Vida. Dentro de las paredes y rejas de su propia casa, Azucena fue descubriendo lentamente el mundo de afuera, para experimentar luego la gran aventura de mezclarse en su totalidad con la naturaleza externa. Esta pasión justamente por el pueblo, este amor por Cabure, ese amor se lo debo más que todo a mis padres. Ellos amaron mucho a Cabure. Para ellos, Cabure fue su segunda patria, no fue Venezuela sino Cabure. La vida aquí del campo, con la naturaleza, esa relación justamente con las otras personas es muy diferente en una ciudad, el clima, la vegetación, todas esas cosas, los pajaritos, todas esas cosas bellas de la naturaleza. Y yo fui muy mis juegos fueron más que todo siempre como tenía un hermano, un varón, entonces mis juegos fueron más que todo andar por el monte con él, explorando, como decíamos. Y luego esas caminatas justamente hacia la montaña, de ahí vienen todas las pinturas que yo empiezo cuando voy con mis negras, al óleo. La mayoría que tú ves son con piedras en caminos, con empedrados, todas esas cuestiones, que es como una imagen, un recuerdo de todo lo que yo he caminado. No es ir allá y pintarlo, sino todo, como si tú quisieras plasmarlo todo en un mismo espacio. Desde el año 2000 ha venido exponiendo sola y en colectivo. Junto a otras pintoras de la región, formó el grupo Ellas Haciendo Espacio. Sus cuadros tienen un discurso plástico muy característico que permiten ser reconocidos de inmediato. Su exploración del realismo y su obsesión por las proporciones humanas hacen que su trabajo destaque en el entorno artístico de Venezuela. Por eso es importante Azucena Marcellán para nosotros, ¿ves? Porque tiene una factura extraordinaria de obra figurativa muy, muy detallista, ¿verdad? En el tratamiento que le da al fondo de las pinturas, en la misma figura también, y muy involucrada con todos los símbolos que se refieren a esa región donde ella vive, que ya es parte de ella. Yo solamente pinto lo que yo quiero pintar y lo que me gusta hacer, sin ninguna influencia. Trato de que sea lo menos comercial, sino justamente lo que yo quiero hacer.
Pero para la mayoría de los conocedores de arte, la pintura de Azucena Marcellán es una referencia importante dentro de las mujeres cultoras de arte en el estado Falcón. Ella pertenecía a un colectivo, en ese momento me tocaba un poco buscar información sobre los colectivos que existían en el estado, o colectivos, organizaciones, y conocí al colectivo de las 7, al cual Azucena pertenecía. Entre ellas estaba Azucena, estaba Aide Granadillo, Doris Alves, bueno, habían 7 personas bien interesantes, pero desde ese primer momento sentí que cuando las conocí a todas después en una exposición que casualmente se dio en el Armonía, que la obra de Azucena era una obra realmente que era reflejo de una artista que tenía muchos años dedicada a su trabajo. Pero lo que más he disfrutado es el óleo. Cuando comienzo justamente a explorar con el óleo. Porque el trabajar con el pincel, como soy muy de detalle, la hojita, todo muy de encajes, de todas esas cosas. Entonces con el óleo puedo hacer lo que yo deseo y lo que quiero conseguir, que es mucho más dificultoso con el pastel. La pintura de Azucena Marcellán se nos antoja entonces como un ejercicio muy parecido a su propia personalidad, porque derrocha autenticidad, sinceridad, visión del entorno y algo muy importante, se impone a la larga, tal como es una personalidad firme y segura, su pintura también se erige firme y segura en el marco de la figuración que predomina en las artes plásticas falconianas. Creo que todos los artistas plásticos que siempre yo escucho dicen que su vida es justamente la pintura, gira todo sobre... Y creo que es así, en verdad. La pintura es poesía, es música, es también sentirse cuando los demás ven tu trabajo, y no es por lo que ellos expresen verbalmente, sino por lo que uno pueda ver en sus ojos cuando ven el trabajo de uno, esa satisfacción que se tiene. Por estas razones, Azucena Marcellán es una gran pintora, porque se trascendió a sí misma para empezar a reflejar la realidad que la rodea, su entorno, no solo el entorno de Cabure, de la Sierra de San Luis Falconiana, sino el entorno de este estado, el entorno de este país. Y en ese momento es que un pintor se hace grande, cuando se hace universal. A pesar de una aparente independencia en las temáticas que aborda, Azucena Marcellán ha buscado con afán los códigos de su origen dentro de la pintura, su fuerte herencia occidental y los símbolos permanentes de una tradición familiar que bien podría permitir la realización de una historia aparte. Este espacio que vemos acá es el lugar donde jugaba desde pequeña con mis creyones y el papel. Era lo que más disfrutaba siempre. Mi mamá a veces para hacerme ir a comer tenía que llamarme varias veces para que yo me parara y eso me absorbía por completo. Era mi universo y sigue siendo parte de mi universo. Azucena empieza pintándose a sí misma. Sus primeros pasteles hace más o menos entre 15 y 20 años comienza su trabajo, explorando su propia figura. Y hay una anécdota que de cuando tenía como 17 años,
donde mi papá, le digo yo a mi papá que yo quiero hacer un desnudo. Y mi papá me dice, hija mía, en el espejo tienes la modelo. Yo creo que a esa edad hay muchos problemas con uno mismo, que uno no se gusta a sí mismo como es. Sin embargo, con el tiempo empecé a trabajar nuevamente, después de a los 40 y tanto, empecé a trabajar nuevamente con mi cuerpo y me sentí, esta soy yo. No era más bella, pero era yo. Nacida en la Sierra Falconiana, específicamente en el pueblo de Cabure, capital del municipio Petí, Azucena Marcellán es hija de inmigrantes españoles. Ella misma se define como autodidacta, pero es la cotidianidad de la vida en la sierra la que va alimentando su fantasía, hasta hacerla vaciar desde sus manos un arte honesto, franco, que poco a poco ha ido definiendo su identidad. Entonces empieza a pintar la negritud presente en la gente de la sierra, empieza a pintar la flora, la fauna, las leyendas de la sierra, como los duendes, ¿verdad? Entonces Azucena se involucra completamente y metamorfoseando esa realidad de la Sierra de San Luis del estado Falcón, ella logra crear un estilo propio, ¿ves? Donde presenta las figuras adornadas con esa flora extraordinaria que tiene la sierra, y esas mujeres con ese rostro negroide típico del lugar, pero a lo Azucena Marcellán. La pintura de Azucena Marcellán se nos presenta entonces como un ejercicio muy parecido a su propia personalidad, porque derrocha autenticidad, firmeza, resiedumbre, y es una pintura que no tiene que buscar ni está en deuda con ninguno de los planteamientos artísticos contemporáneos. Una pintura que se erige a sí misma, centrada en la autenticidad de lo que quiere representar, de lo que quiere pintar, y al igual que su personalidad, se impone con seguridad y firmeza en el ámbito de la figuración de las artes plásticas falconianas. La flor de Riqui Riqui es Azucena Marcellán. Ella la representa en sus obras de arte con mucha espontaneidad, pues vive entre ellas, entre el olor de la tierra mojada, el olor de las aguas del río, de las montañas, de los pájaros que cantan. Esa es la esencia de la obra de Azucena Marcellán. La Sierra de Coro fue desde la colonia española el espacio donde se concentró la mayor cantidad de población afrodescendiente en este estado. Esclavizados por amos de origen europeo, los esclavos negros pululaban entre las haciendas cafetaleras y los grandes fundos de la región. Por siglos, una buena parte de los habitantes de esta región han mantenido cierto aislamiento con respecto al resto del estado. En ese ambiente, con una naturaleza exuberante, una fuerte humedad y el sonido del tambor en el aire, evolucionó la vida de esta artista. Cuando un artista plástico hace su obra enmarcado en lo que es lo local, merece un gran respeto, porque a pesar de lo bucólico, lo local también es universal. Y digo que tiene una gran universalidad las propuestas que se hacen, porque en todas partes nosotros siempre vamos a conseguir alguna imagen o vamos a conseguir alguna puesta que nos va a remitir siempre a lo que en alguna oportunidad hemos vivido y también hemos soñado. Este es el caso, por ejemplo, de Azucena Marcellán, quien es una artista plástica que recrea mucho lo que es su paisaje en Cabure, y por eso encontramos entonces que la mayoría de sus obras siempre va a estar reflejada una tendencia muy marcada a lo que es el paisajismo, pero para ese paisaje serrano y con los personajes de la sierra, muy específicamente la mujer serrana, porque ella siempre ha considerado que la mujer serrana, sobre todo los afrodescendientes, tiene una belleza sin par, tiene una belleza natural, y trata en la mayoría de sus obras de rendirle homenaje, buscando pues que la misma escena o la forma en como ella plantea su obra sea lo suficientemente universal.
A mí me encanta un cuadro particularmente que ella tiene, que es una pose de una mujer serrana afrodescendiente que está como recostada a una puerta, a una pared, algo así, pero que tiene la pose y es la misma expresión de Marilyn Monroe. Cuando uno busca entonces ese afiche, cuando uno ve que está esa fotografía de Marilyn Monroe, y entonces comienza a ver la propuesta que hace Azucena con la mujer afrodescendiente, entonces allí uno comienza a valorar más todavía lo que es la intención de esta artista. Comencé, se puede decir, como artista plástica en sí, a los 50 años. Tengo 10 años en esto. Y quisiera que Dios me diera mucho más tiempo para eso, para disfrutar justamente de mi arte y de esa otra parte de mis hijos. De poder seguirme llenando los ojos de todo este universo que está aquí y podérmelo llevar en el momento que yo muera. Los pájaros, el canto, la flor de la guanaina, mis pinturas, todo eso. Soy Giovanni Gotopo, esto fue Trazos de Vida y será hasta una próxima oportunidad.